Paz y bien y bienvenidos a Encontrando a Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y muy contentos que están acompañándonos una vez más después de ya un ratillo, ¿verdad? Que no tenemos programa, pero eso es porque estamos iniciando la segunda temporada, 2025. Qué emoción realmente. Tenemos todo un año ya programado y un montón de episodios y de todo, ¿verdad? Bastante interesantes. Y si están acompañándonos por primera vez, hey, les recomiendo que busquen los episodios anteriores. Son 27 episodios bien variados, todos católicos con una perspectiva franciscana. Yo me imagino que como se llama Encontrando a Francisco, están aquí porque están buscando algo de la espiritualidad franciscana. Entonces, han llegado al lugar indicado. Entonces, más bien, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias siempre por el apoyo. Y bueno, el día de hoy, para comenzar, bueno, ya digo yo, para comenzar, porque este es el primer episodio de la nueva temporada, ¿verdad? El número 1 de la segunda temporada, ¿verdad? Y qué emoción. Y como pueden ver, es un toque diferente esta vez, ¿verdad? Antes era solo audio, pero en esta ocasión estamos haciendo video, como pueden ver. Entonces ya nos pueden ver. Eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, ya ahora sí, el hecho que estamos en YouTube tiene más sentido. Pero en fin, entramos de una vez a lo que tenemos para el día de hoy. Y como estamos en el 2025, estamos celebrando un año sumamente importante en la vida de los franciscanos, porque este año estamos celebrando los 800 años de que se dio la composición en sí del Cántico de las Criaturas. Estamos celebrándolo, ¿verdad? ¿Y qué forma más especial para iniciar este año nuevo, esta nueva temporada, que hablando sobre el Cántico de las Criaturas? Y aún mejor, tenemos a un invitado sumamente especial, un invitado que de fijo nos puede ayudar bastante para entender más sobre qué es el Cántico de las Criaturas. Hoy tenemos a Fray Marcos Quesada, que nos está acompañando. Y bueno, ¿cómo estás, Fray? Hola, ¿qué tal? Un gustazo, Malcolm, y bueno, un gusto también para los que están viendo y escuchando y viendo ahora también, que antes podían solo escuchar y ahora pueden ver. Un gusto para mí estar acá con ustedes compartiendo este espacio. Buenísimo, buenísimo. Fray, tal vez para seguir un poco más, ¿verdad? Con el programa, tal vez si se presenta un poquito más, nos dice realmente quién sos, a dónde vivís, de dónde sos, ¿verdad? Un poco de todo, ahí, lo que usted guste. Ok, bueno, como ya decías, me llamo Marcos Quesada, Marcos Alejandro Quesada Navarro es mi nombre completo. Yo soy de Cartago, Costa Rica, pero hace 7 años, desde el 2018, yo vivo acá en Roma. De hecho, les estoy dejando entrar aquí a mi habitación en Roma. Em, Vine aquí por motivos académicos a hacer una licenciatura en franciscanismo. Después de la licenciatura me pidieron hacer el doctorado en franciscanismo. Ya terminé el doctorado y ahora me pidieron quedarme un tiempo más acá también prestando servicio en la facultad que tenemos los franciscanos conventuales, porque yo soy franciscano conventual acá en Roma. Entonces estoy colaborando acá también con algunos cursos de franciscanismo. Estoy trabajando también colaborando en la comisión para la nueva edición de las Fuentes Franciscanas en español, que saldrá, Dios mediante, para el jubileo el jubileo franciscano del 2026, que será el aniversario del tránsito, de la Pascua, de la muerte de Francisco. Para ese año, es decir, en 2 años menos, ya estaría saliendo hoy estamos en 2025, no, el próximo año ya, en un año Sí. estaría saliendo, se supone, ya este mega volumen de las nuevas fuentes franciscanas en español. Y pues desde aquí estamos también trabajando en ese proyecto y otras cositas más que me ocupan. Uy, qué emocionante. De hecho, yo estoy queriendo conseguir una copia de cuando sea Todavía no posible. existe, yo también la quiero, pero todavía no. Estamos ya en los últimos, esperemos que sean ya las últimas etapas de trabajo, que ha sido un trabajo bastante largo, porque bueno, nosotros en español el volumen de las fuentes franciscanas que conocemos todos es ¿no? El de la vaca. Claro, Algunos claro. los más viejitos tienen una portada distinta, pero el clásico es este, que sirvió mucho en su momento, pero ya, digamos, usando una palabra tal vez un poco injusta, ya está superado. Es decir, ya hay varias cosas que la investigación ya ha continuado
hacia adelante y hay que entonces incorporar los nuevos estudios, los nuevos descubrimientos, etcétera. Y por eso la nueva edición pues no tiene solo una nueva traducción, sino que tiene nuevas obras hagiográficas que no están aquí y que no se conocen en América Latina. Porque en Mm, América Latina de hagiografías franciscanas conocemos todas, solo las que se contenían en este volumen, la leyenda mayor, las obras de Tomás de Celano, Tres Compañeros, etcétera. Pero otras como la vida de Julián de Espira, la leyenda versificada, otra que se llama la leyenda monacal, etcétera, son desconocidas, completamente extrañas, suenan hasta en su título para América Latina porque no están incluidas en ese volumen que fue el que se popularizó en el subcontinente nuestro. Y ahora en el nuevo volumen, pues, gracias a Dios van a aparecer ahí estas nuevas obras que son obras no menos importantes que la leyenda mayor, que la leyenda de nuestros compañeros o que la leyenda de Perusa, que son las que conocemos, pero que habían quedado por fuera. Entonces mm, estamos en eso y también con las altas expectativas de este nuevo volumen para toda la familia franciscana hispanoparlante. mm. Que no, súper, súper emocionante realmente, porque la verdad estoy esperando eso. O sea, yo voy a ser sincero, yo tengo una copia de esas, no de la versión, ¿verdad? La que acabas de enseñar, y no lo he leído todo, sí he leído una parte importante a lo largo de los años, pero es demasiado Es, enriquecedor, porque sí, ese mismo, ese es el que yo tengo. De hecho, lo compré cuando estaba en la Juventud Franciscana. sí, 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 porque es viejo. Lo que pasa es que se hicieron reediciones Ajá. distintas, pero la primera edición fue del 78, de hecho, del 78. Ya era necesario sí o sí renovarlo tiene un nuevo aparato de notas, nuevos índices y sobre todo, como les digo, lo más importante es que es una nueva traducción más fiel al latín, es decir, más fiel al original y Ujú. nuevas obras que estaban ahí ausentes. Va a incluir también los escritos de Francisco acá. Los de Clara no, porque para Clara será otro volumen aparte, se supone, si Dios nos da vida, tiempo y plata para hacer. Importante, sí, sí. Sí, y Sí. precisamente ahora que mencionar los escritos de San Francisco, precisamente dentro de este libro que acabas de enseñar, este volumen, como también el nuevo, me imagino que dentro de los escritos precisamente está el Cántico de las Criaturas, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar hablando precisamente hoy. Sin embargo, para aquellos que tal vez no tengan el libro, no crean que solamente ahí se puede conseguir, también lo pueden conseguir en línea, ¿verdad? Nada más ahí se lo googlean, ¿verdad? Ponen Cántico de las Criaturas o también Cántico del Hermano Sol, también, que ahorita hablamos un poco sobre el tema del nombre, pero lo ponen en Google y lo pueden encontrar, entonces pueden obviamente leerlo también, ¿verdad? El texto que es. Que de hecho, vamos a, para aquellos que tal vez no lo han escuchado, que tal vez no lo han leído en algún momento, vamos a leerlo, ¿verdad? Para los quienes están acompañándonos el día de hoy, para que lo escuchen y que se familiaricen, ¿verdad? Con de lo que vamos a estar hablando hoy. Ok, sí, precisamente porque si vamos a hablar del Cántico de las Criaturas, sería pecado mortal no leerlo antes. Yo les Importante. propongo leerlo en la lengua original. La mayoría de los escritos de Francisco de Asís, esta es la última edición crítica de los escritos de Francisco de Asís. Una edición crítica es una edición que garantiza científicamente la autenticidad de los escritos que están acá. Entonces, por ejemplo, si usted quiere hacer un estudio serio de una obra, de un autor, cualquiera que sea el autor, de un autor antiguo, sobre todo usted tiene que usar la edición crítica de esa obra, porque es la edición que garantiza la más alta fiabilidad literaria del texto. Desde que no es un texto que está alterado, que no es un texto que al final le estén poniendo palabras en la boca al autor que nunca dijo, etcétera. Entonces, una edición crítica es eso, una edición que garantiza que los textos que contiene adentro son efectivamente del autor al que se atribuyen. En este caso, la edición crítica de los escritos de Francisco de Asís, la última es esta. La anterior se había hecho la última en el 74, si no me equivoco, sí, y esta es del 2009. Entonces, una Ah, edición, les hablo de esto porque una edición crítica se hace solo del texto original, no se hacen ediciones críticas de traducción. O sea, una edición crítica no puede ser una traducción a una lengua moderna, nunca.
tiene que ser hecha en la lengua original. Ujú. La lengua original del Cántico de las Criaturas no es latín. Casi todos los escritos de Francisco, la lengua original es el latín, excepto tres. Y entre estos tres que no están en latín está el Cántico de las Criaturas. Más Ah, ¿en adelantito serio? vamos a hablar de la lengua. Ujú, Pero les adelanto que se llama o se le llama vulgar, pero no en el sentido de la vulgaridad que nosotros entendemos hoy. ujú, Vulgar a nivel literario significa vernácula, es decir, una lengua que no es latín, sino que era la lengua local que se hablaba. Y ujú. como a los pueblos en latín se les dice vulgo en ese momento, en aquel entonces la lengua del vulgo es la lengua vulgar, lo que diríamos hoy la lengua popular, algo así. Mm. Entonces, yo leo el cántico en la lengua original, que yo creo que de por sí van a ver ustedes, se entienden bastantes cosas en español, porque hay varios puntos de contacto, bastantes. Pero yo leo una estrofa y Malcolm nos hace el favor de traducirla en español. Ok, iniciamos Ujú. entonces escuchando a Francisco de Asís con su Cántico de las Criaturas. Altísimo, omnipotente, bon Signore. Tu es sole laude, la gloria, el onore, et omne benedizione. A te solo altissimo se confane, e nullo homo ene digno te mentovare. Altísimo, omnipotente, buen Señor. Tuyos son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te convienen, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Laudato sie, mi Signore, cum tutte le tue creature, specialmente mesor lo frate sole, lo quale iorno e allumini noi per lui, et telu et bellu, e radiante, cum grande splendore, de te, altissimo, porta significazione. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, el cual es día y nos alumbras por él. Y él es bello y radiante con gran esplendor. En ti, Altísimo, lleva significación. Laudato si, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite, e preziose e belle. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado claras y preciosas y bellas. Laudato si, mi Signore, per frate vento, e per aere e nuvilo, e sereno, ed omne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y el nublado y sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustentamiento. Laudato si, mi Signore, per sor'acqua, la quale è molto utile, ed umile, ed preziosa, e casta. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Laudato si, mi Signore, per frate focu, per lo quale innalumini la notte, ed ello è bello, e iocundo, e robusto, e forte. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual nos iluminas la noche, y él es bello, y jucundo, y robusto y fuerte. Laudato si, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta e governa, e produce diversi frutti, con coloriti flori ed erba. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos y color de flores y hierba. Laudato si, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, e sostengono infirmitate e tribulazione.
Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sostienen enfermedad y tribulación. Beate quelli, che il sosterranno in pace, cada te, altissimo, siranno incoronati. Bienaventurados aquellos que los sostendrán en paz, porque por ti, Altísimo, serán coronados. Laudato si, mi Signore, per sola nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scampare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che trovarà nelle tue santissime volontati, che la morte secunda non farà male. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que morirán en pecados mortales. Bienaventurados aquellos que encontrará en ti santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Laudate e benedicetemi Signore, e ringraziate e serviateli con grande umilità. Load y bendecid a mi Señor y dadle gracias y servirle con gran humildad. Este es el cántico, famosísimo cántico de las criaturas de Francisco de Asís. Ya lo escucharon ustedes en la lengua original, de la cual vamos a hablar más adelante cuando el anfitrión nos dé el chance de hablar de la lengua del canto. Sí. Pero este es el cántico entonces del que estamos celebrando ahora, nada más y nada menos que 8 centurias. Sí, ya son bastantes años y aún se mantiene y lo seguimos leyendo. Y hasta canción hay para rematar, hasta existe una canción. De hecho, la primera vez que yo escuché sobre el Cántico de las Criaturas era en forma de canción, que yo, bueno, fue en la Juventud Franciscana, ni sabía que era algo escrito, pero que venía de Francisco de Asís. Yo nomás pensé que era una canción nada más muy bonita y todo. Después me fui dando cuenta que existe un texto, ¿verdad? En sí, en que la canción es basada, porque obviamente la letra no es exactamente igual, pero sí existe ese texto. Eh, De hecho, este Ujú. canto que es en realidad un himno pascual, una oda cósmica, una obra maestra, una invitación a la paz, a la fraternidad, etcétera, es conocido por todos. Y cuando digo todos, es todos, por todo el mundo. Por los no cristianos y hasta por los no creyentes. Es una obra de la literatura universal, incluso a nivel, tal vez más adelante lo hablamos, a nivel literario. Aquí en Italia es una obra importantísima que se estudia en los colegios y en las universidades, colegios y universidades que son completamente laicos, no tienen que ver nada con la religión ni con el franciscanismo. Y sin embargo, el estudio de la literatura italiana siempre empieza con el Cántico de las Criaturas y ya ¿En después vamos a serio? explicar por qué. Lo cierto es que este canto ha sido celebrado y exaltado en infinidad de maneras, en el arte figurativa, pinturas, esculturas, etcétera. En la música, como bien decías, cantos hay miles, pero no solo cantos, hay composiciones musicales ya de orquestas sobre el cántico de las criaturas. Hay danzas para celebrar el cántico de las criaturas, teatro, Mm. literatura, de todo. O sea, ha sido un texto que ha sido representado de mil maneras distintas por lo mismo, por la universalidad del cántico. Porque el cántico en sí mismo es una composición que resiste, digamos que se opone, que resiste a la idea de convertirse en un clásico. ¿Qué es un clásico? Cuando uno dice un clásico es algo que del pasado que nos sigue gustando. Ujú. No sé, Claro, ¿qué ideas de clásico tenemos? Vaya, un montón de canciones que nosotros decimos, es un clásico, porque fue escrita o compuesta en los 80 y todavía hoy nos gusta. Pero el cierto. Cántico de las Criaturas es más que un clásico. Sería un pecado mortal decir que es un clásico. El clásico, el texto clásico de Francisco es el Cántico de las Criaturas. No, el Cántico resiste a la idea de convertirse en un clásico porque al Cántico le sucede lo que le sucede a la poesía, porque de hecho es una poesía. Es La poesía poesía. nunca se convierte en un clásico porque
cobra nueva vida con el paso del tiempo. Entonces es como si fuese como si fuera Ujú, estados, perdón que se me ve el tal, porque como si hubiese sido escrito hoy en la mañana, el Cántico de ujú, las Criaturas. De hecho, lo leemos ahora. Si yo a vos te leo este texto y no te digo de quién es y cuándo fue escrito, vos no me dirías, ah, sí, fue escrito hace 800 años. No, es un texto completamente actual. ujú, Y no solo, hay en él una desconcertante actualidad y una desconcertante, más que eso, una desconcertante fuerza provocadora que hace resonar en este texto algo original que lo proyecta hacia lo universal, hacia un presente reiterado, podemos decir, hacia lo siempre actual. ujú. Y por eso es que en el 2015 el Papa Francisco, su más importante encíclica de su pontificado hasta el día de hoy ha sido Laudato Si, así se llama, recuerden. Ujú. Em, y esa encíclica está basada en el Cántico de las Criaturas. Se- De hecho, una es la primera pontificia- encíclica, perdón que te no es la interrumpa, es la primera, primera no fue la primera es una que se llama Evangelii Gaudium, pero ha sido la más importante del Papa. no, lo que me refería es que es la primera que su nombre no es ni siquiera en latín, o sea, rescata en Ah, sí sí, el idioma sí, sí, propiamente sí, del sí. cántico. No es la primera con un nombre que no es en latín, pero tampoco en italiano moderno, porque en realidad Ajá, toma la frase, la anáfora. Una anáfora es una figura literaria que se repite mucho en los salmos, y una anáfora es cuando en un texto, digamos, la primera estrofa siempre comienza con la misma frase. Por ejemplo, el ujú, salmo este de alabemos al Señor de los señores porque eterna es su misericordia. Alabemos al Rey de los reyes porque eterna es su misericordia. Ta, 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 hizo salir al pueblo de Egipto porque eterna es su misericordia. Ese eterna es su misericordia es una anáfora porque se repite siempre. La anáfora del cántico es Laudato si, mi Signore, porque se repite en cada estrofa que se lee. Laudato si, mi Signore, per frate vento, laudato si, mi Signore, per soracqua, per frate foco, per sola nostra morte corporale. Y esta anáfora fue la que el Papa usó como título de su encíclica, que parte o se inspira y de manera bastante directa en este texto de Francisco de Asís. ujú, Simplemente para volver a decir lo mismo, es un texto que no muere, que no es un clásico, que está siempre vivo, porque es en realidad un himno pascual escrito por el hombre total. Así me gusta llamar a Francisco a mí, el hombre total. No es simplemente el santo más grande de la Iglesia Católica o el fundador más importante de la Iglesia Católica o el místico, no, es el hombre total. Y por eso cautiva, por eso atrapa no solo a los franciscanos, no solo a los católicos, no solo a los cristianos, sino también a los no creyentes, a los hinduistas, a los budistas. Asís, que es el lugar donde tenemos la Basílica de San Francisco, donde está enterrado él, es una meta de peregrinación mundial, no solo para creyentes y católicos. De hecho, quizá más de la mitad de los peregrinos son no católicos, que van a encontrarse con Francisco, que es, por eso, como les decía, el hombre total, el hombre que se conecta con todos y con todo, el hombre que no puso y que no pone barreras. Entonces, ujú, eso es muy hermoso y precisamente es la misma característica que hace del cántico un texto universal. ujú. Buenísimo. Sí, no, de hecho, hablemos un poquito tal vez sobre, yo casi diría la ficha técnica del documento. Hablemos primero con el nombre, porque es que tal vez regresando un poco al hecho de que se llama Cántico de las Criaturas, pero también lo encontramos como Cántico del Hermano Sol. O sea, ¿por qué existen esos dos nombres y por qué el nombre como tal? Ok, sí, sí. Bueno, primero hablemos del autor. Ah, bueno, Hablemos primero del autor para ir en orden y después pasamos al título. ok, Em, importante. pero ¿quién es el autor del cántico? Francisco de Asís, ¿Y cómo lo sabes? ¿por qué se le atribuye? No, ya ¿Quién, siento quién- que quién- respondí quién se mal. lo atribuye? De hecho, que es una pregunta que parece tonta, pero que no tenemos que darla por descontada. O sea, Ajá, yo sé que el cántico es de San Francisco porque me lo han dicho ajá, o dónde lo he leído. Bueno, el cántico efectivamente es de San Francisco, no hay
ninguna razón seria para dudar, sobre todo porque toda la producción hagiográfica posterior a la muerte de Francisco, es decir, todas las hagiografías, atribuyen el cántico a Francisco de Asís. Uno, dos, también por cuando se habla de la autenticidad de un texto, es decir, digamos, si yo le presento una carta a usted y yo le digo, hágame un análisis para saber si esta carta es de San Francisco o no. Ese análisis se tiene que dividir en dos grandes grupos que se llama la crítica externa y la crítica interna. La crítica interna tiene que ver con el contenido del cántico, es decir, que acabamos de leer el cántico. ¿Cómo está escrito? ¿Qué expresiones usa? ¿Qué tipo de vocabulario? ¿Cuál es la lexicología del texto? ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve porque ya conociendo otros textos originales y auténticos de Francisco, podemos comparar y decir, sí, sí es el mismo modo de expresarse. Si encontramos los mismos giros idiomáticos aquí, si encontramos los mismos fenómenos semánticos en este texto que en los otros de él, que sabemos que son de él, etcétera. Eso se llama crítica interna, es decir, el texto mismo como tal, cómo está escrito, qué palabras se usan, qué imágenes, qué metáforas, etcétera, qué expresiones. Y está la crítica externa, que tendría que ver con lo que nos dicen los otros. Tenemos testimonios externos de otra gente que nos diga ese texto de Francisco, sí o no. Entonces esa es la crítica externa. Ahora, sea la crítica interna que la crítica externa, en el caso del cántico, ambas coinciden en que el autor es Francisco de Asís. La crítica interna porque si examinas el léxico que se usa, el texto como tal, coincide al 100%, excepto como por 3 conceptos que aparecen solo en el cántico y no en los otros escritos de Francisco. Pero la lexicología, digamos, coincide con los otros textos, con los otros opúsculos originales de Francisco. Es él hablando. O sea, cuando ya vos conocés cómo escribe un autor y vos te encontrás una obra por ahí, la empezás a leer, aún y cuando no sepas quién es, vos decís, este es el autor aquel. ¿Por qué? Cierto. Porque ya yo sé cómo escribe, ya yo sé cómo se expresa, ya yo sé las imágenes que él prefiere utilizar, etc. Eso es crítica interna. Cuando vos Eso lees sí es el cierto. cántico y lees los otros textos de Francisco, pues, sí, es Francisco, o sea, es Francisquito no hay quite, es él. Sí, Y es también a cierto. nivel de crítica externa, todos los testimonios externos nos dicen que el cántico es de Francisco. Y los manuscritos antiguos que lo transmiten, ya vamos a hablar tal vez más adelante del más antiguo que lo transmite, se llama el manuscrito 338, que lo conservamos los conventuales en el Sacro Convento de Asís. También ahí se presenta el cántico como cántico de las criaturas que Francisco escribió mientras estaba en San Damián, etcétera. Entonces, no hay ninguna razón para dudar que el texto es de él. La razón de crítica interna básica, por ejemplo, llamar hermano y hermanas a las criaturas. Eso es solo de Francisco. Es una nota propia de Francisco. Ya ahí tenemos, digamos, un punto a favor para decir si es él. Y así por el estilo, muchas otras cosas. Me preguntabas sobre el título. Sí, el título. Antes de eso, esto que acabas de explicar me parece sumamente importante porque es interesante saber que efectivamente sí hay textos, sí hay escritos que se puede decir que viene de Francisco de Asís, porque algo muy común entre nosotros es la oración de hazme un instrumento de su paz, que todo el mundo dice, es la oración de San Francisco, y muchas veces lo llaman así, vamos a hacer la oración de San Francisco y es hazme un instrumento de su paz, incluso canción, y yo sé que mucha gente lo conoce porque lo escucha en las misas incluso y de todo, y dice que es de San Francisco, pero en realidad no es. No, no, para nada, absolutamente no. El texto es del 1900, la oración simple. Bueno, ese sería un texto en el que la crítica externa dice que es de Francisco de Asís, porque todo el mundo piensa que es de Francisco de Asís, pero la crítica interna absolutamente no. El texto no coincide con Francisco. El texto ni siquiera fue escrito por un franciscano, fue escrito por un sacerdote francés de una parroquia. La parroquia tenía un boletín dominical y él en uno de los domingos publicó esa oración que seguramente en alguna tarde se inspiró y la escribió. Es una oración preciosa
que coincide con la espiritualidad franciscana, eso sí, con el anhelo de la paz, con el anhelo de la reconciliación, de la concordia, etcétera. La temática es franciscana en términos generales, pero no es un texto de Francisco, como tampoco son de Francisco 1000 frases que lees en Facebook y en las redes sociales. Comenzás Esa a es hacer lo otra. imposible y luego terminarás haciendo lo posible, o no sé qué, una frase ahí, y siempre al final ponen San Francisco de Asís. Nel, no es Francisco de Asís. Ujú. Leámoslo a él, dejemos de estar leyendo cosas apócrifas. En internet, si ustedes ponen escritos de Francisco de Asís, ahí los van a encontrar. Entonces, no tenemos por qué andarle atribuyendo a Francisco palabras que no dice. Ujú. Él no necesita eso. Importante. Sí, muy bien. Entonces, ahora sí, el nombre. Título. El título, sí, porque El si alguien lo va cántico a de las buscar, criaturas, ujú, perdón, si alguien lo va a buscar, me parece importante que sepa cómo lo pueden buscar, ¿verdad? Porque tiene dos títulos. ¿Y tiene por dos qué títulos. los no? Sí. Y los dos títulos son originales y los dos títulos son válidos. Que es el Cántico de las Criaturas, en italiano Laudes Creaturarum, y el Cántico del Hermano Sol, Canticum Fratris Solis. Ahora, ¿cuál de los dos? Los dos. De hecho, en la edición crítica usa Cántico del Hermano Sol, porque parece ser que Canticum Fratris Solis era como Francisco lo llamaba. O sea, Francisco le puso Mm, Canticum Fratris Solis. Pero ya ujú, desde el inicio, incluso los biógrafos lo llaman Laudes Creaturarum, es decir, en realidad Laudes Creaturarum literalmente en español significaría las alabanzas de las criaturas. ujú, El texto, el manuscrito más antiguo que transmite el texto, que les decía que es este manuscrito 338, lo introduce con el título Laudes Creaturarum. Lo cierto es que sea un título que el otro son títulos antiguos, atestiguados por la tradición y son igualmente válidos. Hasta donde yo entiendo, y digamos, el título más, el que Francisco utilizaba él personalmente era Canticum Fratris Solis, Cántico del Hermano Sol. ujú, Pero si nos vamos al contenido, el título más apropiado sería Cántico de las Criaturas, porque el cántico no solo habla del sol, el sol lo menciona solo al inicio. Claro, con una ujú, preeminencia absoluta y por eso está al inicio. Francisco dice que el sol se parece a Dios, o sea, de ti altísimo lleva significación, es decir, el sol significas vos, el sol para mí sos vos, Dios, o sea, Dios, el sol es un reflejo para Francisco, un símbolo de Dios. Y hay montones de textos hagiográficos en donde vuelve el mismo tema, en donde Francisco ama al sol porque el sol se parece a Dios, porque por el sol surge la vida, por el sol surge la hierba, por el sol que nos calienta y nos da la luz, y así es Dios, etcétera. Entonces, el sol para Francisco tenía un significado metafórico bastante denso, bastante importante, porque le recordaba la acción paterna de Dios. Pero el ujú. cántico no habla solo del sol. Entonces, digamos que a nivel de contenido sería más adecuado llamarlo Cántico de las Criaturas. Ah, mire, y ahora que decís eso, ¿se podría decir que el Cántico de las Criaturas más bien era, porque ahora que mencionaste, ¿verdad? Que Dios será como una oración hacia Dios, ¿está dirigido a Dios o está más bien dirigido a la humanidad, a sus hermanos de fraternidad o a quién está dirigido? Hablando sobre el hermano Sol y la comparación con Dios, como él lo veía, no sé si era más bien dirigido hacia Dios. Ok, estás en decir los destinatarios para hablar, hablemos Sí. de los destinatarios del cántico. Bueno, para Ujú, explicar a la gente, aquí lo que estamos haciendo es no tanto explicando el cántico, analizando cada una de las estrofas del cántico, que eso también hubiese sido muy rico, pero eso es mucho más fácil de encontrarlo en internet, análisis de las estrofas del cántico de las criaturas. Tal vez al final hacemos una. Em, lo que estamos haciendo acá es estableciendo un poco los criterios histórico-críticos, es decir, ubicar el cántico en lo que se llama a nivel de estudios textuales en su Sitzing Leben, que significa en su contexto vital, es decir, dónde nació el cántico, el cómo, el quién, el para quién, el dónde, el cuándo, es decir, cuáles fueron las circunstancias de su composición, quién lo compuso, para quién lo compuso, por qué lo compuso, porque todo eso ayuda a hacer una comprensión más objetiva y más sólida del texto al que se va a leer. ujú, Entonces, ya después con esta información, ustedes agarran el cántico
lo leen y les va a saber distinto, porque ya van a saber un montón de cosas previas. Ahora, el destinatario del cántico, ¿quién podría ser? Ya desde el inicio, la primera estrofa del cántico no deja dudas de quién es el destinatario. Altísimo, omnipotente, buen Señor. Tuya son la alabanza, etc. Es Dios, el destinatario exclusivo del texto. Sin embargo, hay una excepción y es las últimas dos líneas del cántico. Porque ahí Francisco usa la segunda persona, la segunda persona del plural. Todo el cántico está dirigido a Dios. Francisco está hablando a Dios, pero termina diciendo, así cierra el cántico, alaben y bendigan a mi Señor y denle gracias y sírvanle con gran humildad. ¿Quién es? Lo sabemos, pero es una tercera persona, una segunda persona del plural, que ya no es el Altísimo, Omnipotente y Buen Señor al que se venía refiriendo todo el cántico, pero termina diciendo, alaben y bendigan a mi Señor y denle gracias. Ustedes alaben y bendigan a mi Señor. ¿Quiénes son esos ustedes? Pues ahí podemos poner el nombre que queramos, pero seguramente Francisco se refería al ser humano en general, a los fieles cristianos, a todos. Alaben y bendigan a Dios. Pero el destinatario central y digamos que principal del texto es Dios, a quien Francisco llama con los epítetos de Altísimo, Omnipotente, Bueno, Creador, Formador, Tuliai create, Tuliai formate in cielo, hablando de las estrellas, dice él. Este es el destinatario, este Dios que crea, que forma, que redime, que salva. Y hablando aún más sobre este mismo texto, cómo se puede cómo se llama? Clasificar el Cántico de las Criaturas? ¿Dentro qué tipo de género literario? Ya que estamos hablando, ¿verdad? Para ese nivel. Yo creo que hace un rato usted mencionó algo con poema, no sé, pero Sí. también suena como oración, no sé. En realidad, bueno, siempre se le llama poema, pero no es propiamente un poema de esos que nosotros conocemos. De hecho, hoy le escribí a la RAE, a la Real Academia Española, y pensé que no me iban a responder a tiempo porque el género literario al que pertenece el cántico en italiano es un género literario que se llama lauda. Las laudas son un tipo de poesía medieval popular que prácticamente no están escritas en latín, casi todas están escritas en vulgar, es decir, en esta lengua que está está escrito el cántico. Entonces, la lauda es como un poema, pero un poema popular que no sigue tanto digamos, la métrica poética, esta métrica que hace sonetos, etcétera, sino que es más popular. Y se caracterizan sobre todo, a diferencia de los poemas, que las laudas tienen música. Son para ser cantadas, pueden ser bailadas y pueden ser dramatizadas también. Ahora, el problema es que yo pensaba que lauda se usaba también en español. Y yo siempre había presentado, yo dije, voy a buscarlo en el diccionario de la Real Academia Española y busco lauda y decía otra cosa. Decía que es una lápida sepulcral, ¿verdad? Y ya entré en Nada crisis que y ver. yo dije, No, claro, no. entonces, ¿cómo se puede llamar? Bueno, busqué y busqué nada, entonces le escribí un correo a la Real Academia y me lo respondieron. Me lo respondieron hace un rato diciéndome bueno, no se lo leo aquí, pero que sí que tiene que usarse el mismo término en italiano porque no tenemos un correspondiente en español. Entonces se usa en italiano, lauda o plural laudas. Entonces, el género literario del Cántico de las Criaturas es este, se llama lauda. No, lo podemos llamar poema, pero no es en realidad un poema, porque tiene música, fue hecho con música desde el inicio. Eso es Ok. interesante decirlo también. Es que lástima, no, aquí no tengo para mostrarles la imagen del manuscrito 338, que es el manuscrito que contiene, bueno, ustedes lo pueden buscar en internet, pongan manuscrito 338 Asís, Cántico de las Criaturas, y ahí les va a aparecer la primera página del manuscrito en donde inicia el cántico. Ustedes van a ver que aparece la primera línea del cántico, viene un espacio de 3 líneas
y después sigue el cántico normal. Ese espacio de 3 líneas era para escribir la notación musical del cántico. Lamentablemente, el Ok. fraile que copió el cántico en este manuscrito no creyó necesario, digamos, anotar ahí la partitura. ¿Por qué? Porque el cántico lo sabía todo el mundo, lo sabía toda Europa. Ujú. Entonces, es como que a mí me pongan a escribir la canción Vienen con alegría, que todo el mundo la sabe en español. Entonces, ¿para qué le voy a escribir las notas de esta canción si todo el mundo la sabe? Basta poner la letra y ya hasta las bancas de la iglesia la cantan. Lo mismo sucedió con el cántico. Está escrito en que es el primer testimonio que tenemos, el manuscrito 338, más o menos del 1200, entre 1240 y 1250 fue copiado ahí. El copista, que no sabía de música, parece ser que el copista era Fray León, el hermano León, entonces dejó el espacio para que otro fraile viniera y le escribiera la música. Ese otro fraile dijo, ¿para qué? Si este cántico todo el mundo lo conoce. Entonces no le escribieron la música. Y Mm, lamentablemente, gracias a que ese espacio quedó en blanco, nosotros no conocemos hoy cuál fue la música que le puso Francisco. Se perdió. Y si algo dejan claro todos los hagiógrafos es que del cántico Francisco compuso sea la letra que la música. Él también le compuso una música original que tenía que coincidir con la música de las laudas. Entonces, lo que se ha hecho actualmente, los conocedores de música, es partiendo de las laudas medievales de las cuales se conoce la música, tratar de recomponer hipotéticamente una posible música original para el cántico de las criaturas. Pero al final son siempre reconstrucciones hipotéticas. ¿Por qué? Porque ese espacio del 338 de este manuscrito está en blanco. Si Se no estuviera en perdió. blanco, nosotros lo conoceríamos. Ay, qué Bueno, eso para lástima. decir que entonces el género literario es una lauda y que tenía música. Desde el Mm, inicio, Francisco lo hizo para que fuera cantado. Y una cosa interesante que nos dicen las hagiografías, que seguramente ustedes no la sabían, es que Francisco pedía a los frailes, y de hecho lo dice explícitamente, ustedes vayan a predicar. Y entonces, digamos que la metodología era esta, ustedes van, predican, y después de predicar, ustedes frailes se ponen a cantar el cántico del hermano Sol e invitan a los demás a cantar. Por eso fue que el cántico se hizo popular, porque los ujú. frailes que siempre andaban en estas misiones populares de aquí para allá, de allá para acá, ahí a donde llegaban tenían que finalizar sus prédicas cantando el cántico de las criaturas. Nos lo Mm, dicen los hagiógrafos. Entonces, el cántico es en realidad como una herencia de Francisco. Francisco no nos heredó solo una regla, no nos heredó solo un testamento, nos heredó también su cántico, su lauda vulgar. Su lauda, cuando mm, digo vulgar es, insisto, escrita en vulgar. Y si quiere, entonces ujú. pasamos a hablar de la lengua del cántico. Sí, 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 entremos en sí de lengua, claro. Porque el Cierra. cántico, bueno, les decía que la mayoría de los escritos de Francisco tenemos 31 escritos auténticos. Eso en literatura se llama un unicum en historia de la literatura, es decir, solo de Francisco, no hay ningún otro fundador medieval del que se tengan tantos escritos. De Francisco, que se autodefinía simplex et idiota, él así se presentaba. Idiota en latín medieval no significa lo que significa para nosotros hoy, que es una palabra muy, Ujú. en el castellano actual, también en italiano es una palabra muy pesada, muy grosera. Pero en latín medieval, idiota significa una persona carente de estudios, una persona que no ha hecho una carrera académica. Entonces Francisco, y en eso tenía razón, Francisco se presentaba simplex et idiota. Pero ese simplex et idiota Francisco, que se presenta como un iletrado, nos dejó un significativo puñado de textos escritos de él. Otro santo Que es medieval que en increíble. cambio sí era letrado, sí era académico, sí era famoso en las letras, Santo Domingo de Guzmán, no dejó nada. O sea, no fue que no dejó Mm. nada. Sus frailes no conservaron nada por razones históricas concretas, etcétera. No estamos aquí para juzgarlos, pero los dominicos de su fundador tienen dos cartas nada más. Dos cartas. Nada Nosotros más. tenemos 31 escritos de Uh, Francisco de sí, de Asís. Francisco es un montón comparado.
Sí, Wow. Sí. exactamente. Y si comparamos con otros que no existe nada, entonces de Francisco tenemos muchos textos. De estos textos, todos, excepto tres, están escritos en latín. De esos tres, uno es el Cántico de las Criaturas. Todos los tres que no están escritos en latín están escritos en la misma lengua, que se llama vulgar umbro. Umbro, Umbria es la región a la que pertenece Asís, donde vivía Francisco de Asís. Cada región italiana, todavía hoy se mantienen esos dialectos ya bastante cambiados, pero cada región tenía su propio dialecto. La Ujú. Toscana tenía su dialecto, la Sicilia, que es una isla, tenía su dialecto, Sardeña, Cerdeña, decimos en español, Cerdeña tenía su dialecto. Umbría, que es la región de Francisco, tenía su dialecto que era el vulgar umbro. Eso que yo le leí al Ujú. inicio es el vulgar umbro. Se llama vulgar Propiamente. umbro ilustre porque no es vulgar umbro puro. Están bastante mezclados todavía con el latín. Por ejemplo, todas las palabras que empiezan con H, como honore, humile, etcétera, otras que aparecen aquí, son palabras que vienen directamente del latín. La conjunción y, que en latín es et, y que aquí Francisco la usa, sea como et, como en latín, o también como en umbro, sin la T, solo la E, etcétera. Esas mezclas entre el umbro y el latín hace que digamos, este lenguaje se llame vulgar, umbro, ilustre, es decir, que no es tan popular porque tiene todavía bastantes latinismos, palabras Ujú. latinizantes, se dice, que todavía no se han desprendido del todo del latín. El vulgar itálico es lo que luego llegará a ser el italiano que se habla hoy en Italia, pero en aquel entonces todavía no era italiano porque no existía el italiano actual, se estaba Ujú. formando, se estaba Ujú. despegando del latín, digamos. Sí, como todos los idiomas, a lo largo de los siglos va cambiando, va evolucionando, según la cultura, según las necesidades en sí del momento. Sí, sí. De ahí, lo mismo les pasó a ellos, obviamente, de irse al italiano, que está escrito actual, como saben, el Cántico de las Criaturas, al actual idioma. Si ustedes leen, por ejemplo, sí, un poema de Santa Teresa de Ávila en español, en el español del 1500, es bastante distinto al español de hoy. Lo entendemos, pero tiene Ujú. bastantes términos, bastantes expresiones que nosotros no usamos hoy. Igual le Mm. sucede a un italiano cuando lee el Cántico de las Criaturas en italiano. Lo entiende Claro. perfectamente, pero hay un montón de expresiones que no se usan ya en italiano de ese modo. A nivel, para seguir hablando de la lengua, Sí, el Cántico de las Criaturas tiene un inmenso valor literario y por eso les decía que en Italia se estudia siempre, porque el qué Cántico de las interesante. Criaturas es la primera en absoluto, la primera obra de poesía vulgar que existe en italiano. No hay otra antes. ¿En serio? Eh, entonces, Ah. cuando se estudia la poesía Ujú. italiana, sí o sí se tiene que iniciar con el Cántico de las Criaturas, que es la primera poesía en italiano. De hecho, algunos se atreven a decir que es la primera obra en italiano, pero no, parece que ya antes habían otros textos en vulgar, pero que no eran textos jurídicos o de otro tipo de género. Pero lo que sí se sabe es que a nivel de obra poética, de lauda, el primero en italiano vulgar es el texto de Francisco de Ah. Asís. Y eso indiferentemente en la región, como ahora mencionabas, o sea, no solamente en la región donde vivía Francisco, era toda Italia, es la primera. Sí, 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 de Ujú. toda Italia, de toda la lengua italiana actual, Ujú. el primer vestigio que se tiene es el Cántico de las Criaturas, la primera lauda en vulgar. Ya después vienen todas las demás, pero la primera, sin lugar a dudas, es la de Francisco de Asís. Entonces, siempre cuando se estudia el italiano, se inicia con el cántico Ujú. por este motivo. Entonces tiene un valor literario excepcional, excepcional por eso. De hecho, aquí ahora en Italia, que estamos celebrando el aniversario,
la Comisión Internacional la Comisión Nacional para la celebración del cántico no es solo religiosa, tiene que ver también con el mundo académico. El Estado italiano incluso está metido en esto, en el aniversario de los 8 siglos del cántico, porque es una obra que tiene que ver con la identidad propia de Italia, más allá Es del parte de la elemento, cultura. más allá del elemento religioso. Sí. Wow, qué interesante. O sea, para aquellos que están viendo o escuchando, verán, para que vean el nivel de importancia realmente de la celebración este año. No es simplemente una celebración a 800 años de un documento, de una obra que viene de San Francisco. Es mucho más que eso. Tiene un impacto De mucho hecho, más grande. el presidente nacional de la Comisión para la Celebración del Cántico de las Criaturas aquí en Italia es Davide Rondone, que es el actual y más famoso poeta italiano. No tiene que ver nada con los frailes, no tiene que ver nada con la iglesia. Yo no sé si es creyente, supongo que sí, no sé. No sé de él. Pero él es solo para decir que el interés por reivindicar la riqueza del cántico va mucho más allá de la orden franciscana, mucho más allá de la iglesia católica y ya al menos aquí en Italia tiene que ver con un asunto cultural de la misma historia identitaria, idiosincrática de este país. Mm, qué interesante. Entonces, sí, de hecho, una de las preguntas que yo te iba a hacer, pero ya lo puedo ir descartando, es el impacto que ha tenido el Cántico de las Criaturas, no solamente para a nivel de literatura religiosa, pero también a nivel secular. Ahí prácticamente lo estás diciendo. Tiene un impacto importante para la cultura italiana, para Italia. Sí, y es que en realidad, como les decía, eh, tiene la marca Francisco. O sea, Francisco de Ujú, Asís es una marca acá en Europa. Porque no solo el cántico, de hecho, bueno, yo soy franciscanista, yo estudio franciscanismo. Los, los principales estudios de franciscanismo no los realizan los frailes, los realizan historiadores. La mm, mayoría, muchos de ellos son ateos, pero que están interesados en el tema de Francisco de Asís. Entonces, lo que uno estudia aquí no es solo producción de los mismos frailes o de la misma iglesia, no, sino de gente, em, sean, por ejemplo, historiadores o historiadores del arte, filólogos, literatos, etcétera, que se enfocan en el fenómeno de Francisco de Asís por todo lo que ese fenómeno que se llama franciscanismo ha ujú, significado para esta parte del mundo que se llama Occidente. ujú, Occidente, es decir, el suelo sobre el que nosotros estamos parados a nivel cultural, le debe todo al cristianismo y mucho al franciscanismo. Nuestra idea de economía se la debemos en gran parte al franciscanismo. Seas creyente o no seas creyente, tienes que reconocer que le debemos mucho al franciscanismo, porque la ideología franciscana permeó y condicionó la estructuración de Occidente, mm, como sociedad, como ujú, cultura, etc. Por eso es que el fenómeno Francisco de Asís y el fenómeno franciscanismo genera tanto interés más allá de las puertas, más allá de los muros creyentes, ujú. más allá de la Iglesia Católica, más allá del franciscanismo. Ujú. Y obviamente el mismo Papa lo utiliza como la base de su encíclica, que Sí, también sí. tiene obviamente un enfoque no solamente de ecología, pero también sobre la economía y otros aspectos de nuestra sociedad. De hecho, a mí me da pena, o sea, yo a veces veo a esta gente que no son ni creyentes, pero que se dedican a estudiar a Francisco de Asís, y ya me desearía yo saber la mitad de lo que ellos saben de Francisco de Asís, Mm, saber la mitad de lo que esta gente sabe. O sea, tienen wow. conocimientos bastante profundos, bastante interdisciplinarios, porque enfocan el movimiento franciscano desde la sociología, desde la historia, desde el arte, desde la literatura, desde la Mm, economía, desde la gastronomía, desde la corporeidad, etcétera. Entonces, ujú, es un conocimiento muy holístico del franciscanismo. Y nosotros, al menos los frailes, estamos muy en deuda con nuestro carisma, muy, mm, muy en deuda. Conocemos poco de Francisco de Asís y lo que conocemos lo conocemos mal. ujú, Como yo siempre digo, Francisco de Asís es el santo más conocido, seguramente el más conocido de los santos de la Iglesia Católica.
pero el más conocido no significa el mejor conocido. Entonces, es el más conocido, pero uno de los más mal conocidos. Si vos le decís a una persona, ¿qué imagen tienes de Francisco de Asís? O dibújeme a Francisco de Asís. Te lo va a dibujar rodeado de venados, de conejos, de palomitas que le vuelan Suele alrededor. ser. Es Ujú, decir, una imagen de un Francisco bastante ingenuo, ujú, o sea, una imagen que a veces raya un poco con la estupidez incluso, y que no hace más que amputar al Francisco histórico la verdadera riqueza de del Francisco histórico. ujú, Que Francisco haya escrito el Cántico de las Criaturas no significa que Francisco siempre andaba corriendo detrás de los conejos. Y esa, sin embargo, ha sido la imagen que se nos ha transmitido en Occidente. ujú, Un Francisco bastante ingenuo, un Francisco como que descomprometido con la realidad, un Francisco al que no le importaba nada más que andar persiguiendo palomas, mariposas. No, no y no. O sea, ese ujú. Francisco no existió. Ese Francisco no es histórico. El Francisco histórico está aquí, en sus escritos. Y si ustedes leen sus escritos, no coinciden con esa imagencita que tenemos de Francisco. Entonces, es el más conocido porque todo el mundo sabe quién es, pero es Ujú, el más mal conocido porque no lo conocemos realmente. mm. Muy importante, sí. Volviendo entonces con el tema del cántico, una pregunta que quería hacerte, que de hecho, bueno, de hecho lo hablamos fuera de cámaras. El tema de la estructura que tiene el cántico. Ok. Digo, ¿cómo está estructurado el cántico de las criaturas? O sea, hay un patrón específico en la forma en que presentan los elementos de la naturaleza y todo eso. Sí, bueno, no lo vamos a leer. El cántico, digamos, para decirlo de manera rápida, Ujú, em, si ustedes ven el cántico empieza, bueno, indicando quién es el destinatario. Altísimo, omnipotente, buen Señor. Empieza en el cielo, digamos. El ujú, cántico empieza en el cielo hablando de Dios, que es el único omnipotente, etcétera, al cual el hombre ni siquiera es digno de mencionar, dice Francisco. Esa es como la introducción del cántico. Vamos a alabarte a ti, Dios altísimo, omnipotente, aunque ni siquiera somos dignos de mencionarte. Inmediatamente después, el cántico, pero sin despegarse del cielo, pasa a los astros. Entonces habla del sol, de la luna, de las estrellas. Estamos en la línea 5. La nueva edición crítica no hace versículos, sino líneas. No sé si aquí pueden. Hace líneas, ve la 1, ujú, entonces 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y ya viene la 10. Entonces viene contado en línea, no viene en versículos. Pero aquí lo vamos a ujú, llamar versículos. Entonces los primeros 5 versículos son esta como la presentación del destinatario. Y de una vez una toma de posesión, de posesión, no, una toma de posición realista de parte de Francisco y del hombre. Ok, vamos a hablar de vos, Señor, pero sin ser digno siquiera de mencionar. Inmediatamente después, los 5 versículos que vienen, las 5 líneas siguientes, la mirada se dirige a los astros que son los que están más cerca de Dios, digamos, y están en el cielo todavía. El sol, la luna y las estrellas. El primero de todos, el sol, porque ya les decía, como dice Francisco, de ti, Altísimo, el sol lleva significación, o sea, es un símbolo tuyo. Es para mí como un espejo en el que te veo. Después, los siguientes versículos, después de los astros, ya el canto, ya Francisco baja a la tierra. Entonces nos habla de los 4 elementos. ¿Cuáles son los 4 elementos? Vamos a ver, Malcolm, recuerda. Según la... Eh, tierra, agua, fuego y tierra, agua, fuego y aire. Y aire, exactamente. Son los 4 que están en el cántico. El hermano viento, la hermana agua, el hermano fuego, la madre tierra. Mira, sí. Entonces, vamos en orden. Dios altísimo, los astros allá en el cielo. Ujú. Y en la tierra pasamos a los 4 elementos. Después de hablar de los 4 elementos, hay como un corte, porque entonces ya no se empieza a hablar, ya se deja de hablar de las criaturas. Y Francisco pasa a la esfera humana, ya a las cosas que tienen que ver con el hombre.
a la enfermedad, a la tribulación, al perdón, a la muerte. Es decir, a las cosas que tocan más de cerca la aventura humana en la tierra. Y el cántico cierra al final con, bueno, la muerte, que tiene que ver con lo humano, y hace lo que se llama una inclusión a nivel literario. Una inclusión es una figura literaria que significa que vos cerrás tu texto, cerrás tu obra con la misma idea con la que la abriste. Si tu texto, si tu poema empezó hablando de las flores amarillas, entonces lo cerrás también con las flores amarillas. Eso se llama una inclusión. Si tu texto Sí. empezó hablando de la luna y las estrellas, lo cerrás con la luna y las estrellas. El cántico empezó hablando del altísimo, omnipotente y buen Señor, al que no somos dignos de alabar y bendecir, y termina invitando a todos a alabar y bendecir al Señor. En español, load y bendecid a mi Señor y darle gracias y servirle con gran humildad. Abre y cierra con la misma idea. La misma idea. Y en el medio queda incluido, por eso se llama inclusión, quedan incluidas las esferas celestes, los 4 elementos y el mundo humano de los hombres. Esta es la estructura, digamos, está bien pensada. No es que Francisco, ay, se me ocurre, meto esto aquí, meto esto acá. No, está bien pensada. Porque los elementos, de todos modos, se presentan en parejas. Masculino, femenino, masculino, femenino, masculino, femenino. Es una estructura bastante pensada. No fue que Francisco un día dijo, ay, qué pereza, y está muy lindo el atardecer, voy a escribir un cántico. Y le salió ahí en 5 minutos. No, el texto está pensado. Que además no fue escrito, insisto, en una tarde de relajación para Francisco. Sí. Y eso nos da, no sé si te interrumpo, pero eso nos da campo para hablar de la composición entonces del cántico. Sí, más bien yo te iba a hacer ahora esa pregunta, de hecho, porque yo creo que más bien hubiera sido una buena pregunta para iniciar, ¿verdad? ¿Qué llevó a Ajá. la composición propiamente, ¿verdad? ¿Qué circunstancias rodeaban San Francisco cuando se escribe el cántico? Ok. Y antes de responderte esta, te respondo la de la datación, porque estamos diciendo Claro. que ahora en el 2025 celebramos 800 años. Significa que Ujú. entonces fue compuesto en el 1225. Pero no fue compuesto de un tirón, como diríamos nosotros. Es lo que le estaba diciendo. Es que Francisco se sentó y le dijo a León, tráigame una tacita de té que voy a escribir un poema. Ujú. No. El cántico tiene fases. Tiene en realidad son 3 fases, digamos. La primera fase, que incluye del versículo 1 al 22, y los últimos 2 versículos, porque hay que brincarse una parte. Entonces, del 1 al Ok. 22, y el 32 y el 33, que son los últimos, esa parte del cántico, ese era el cántico original, digamos. El cántico de las criaturas, según Francisco, cuando lo escribió, era ese. Los versículos 1 al 22 seguidos con los versículos 32 y 33. Obviamente Francisco no le puso versículos, números. Eso se pone después para estudiarlo y para diferenciarlo. Claro. Entonces, ese material contenido en los primeros 22 versículos, junto con los 2 últimos, fue lo primero que Francisco escribió. Y lo escribió en el otoño, más o menos en el otoño del 1225. Ya Sí. vamos a ver cómo estaba Francisco en el otoño de 1225. Después, los versículos del 23 al 26, que hablan del perdón y de la reconciliación, Francisco los escribió digamos como a la mitad del 1226, más o menos en julio. Algunos dicen que fue en julio. Yo no sabría exactamente, no me atrevería a afirmar que fue en ese mes, pero sí fue ahí entre junio y julio de 1226. Son los versículos que hablan del perdón y de la reconciliación y que Francisco los escribe por una motivación concreta, y es que el obispo de Asís está en un puro pleito, está en una guerra cruzada con el podestá de Asís, lo que nosotros llamaríamos como el alcalde. Entonces el obispo y el alcalde están agarrados. Francisco se siente profundamente herido por ese conflicto y entonces dice, voy a agregarle a mi canto una estrofa que hable de la reconciliación y del perdón y de que sean benditos
los que sepan perdonar y los que sepan reconciliarse aún en medio de las dificultades. Francisco agrega esa estrofa, que es la que se incluye entre los versículos 23 y 26, le pide a los frailes que la vayan, porque Francisco ya estaba ciego en ese momento, le pide a los frailes que la vayan a cantar delante del obispo y del podestá, y logra reconciliar. Es un episodio bastante bonito. Esa solidaridad de Francisco, ese no sentirse ajeno a los problemas sociales, ese no decir, ¿qué me importa? Es un problema de ellos, que se arreglen ellos. Yo no tengo vela en ese entierro. No, Francisco dice, esa lucha también es mía. Ese problema es también mío. E interviene y lo hace de este modo, de un modo hermosísimo, cantando, lo hace con una lauda y lo reconcilia. Y la última parte del cántico, que son los versículos del 27 al 31, que hablan de la muerte, Francisco los tuvo que haber escrito unas semanas antes de morir. Digamos, ya Mira. cercano al octubre de 1226, que es la última cosa que él agrega al cántico. Entonces, esa sería más o menos la datación se puede decir en español, no sé, las fechas de composición del cántico. Me Muy interesante. preguntabas antes yo te respondí esto y no te respondí la pregunta que me habías hecho antes, era la de Las circunstancias que rodeaban a las Francisco. Ajá. circunstancias que rodeaban la composición. Ok. Ujú. Y yo les decía que en el otoño de 1225 Francisco escribe el cántico, el cántico original, que eran esos números que van del 1 al 22 y del 32 al 33. Ujú. Los agiógrafos nos dicen que estos versículos, que la mayor parte del cántico, Francisco los escribió en San Damián, en unas circunstancias bastante deplorables, sea a nivel de estructura, porque dice que la capillita, el cuartito en donde Francisco estaba hospedado, estaba literalmente infestado de Mm. ratones que no lo dejaban en paz, que le saltaban arriba para abajo, que Francisco en un momento pensó que era una tentación diabólica eso, o sea, porque ya lo estaban verdaderamente desesperando. Pero más allá de las circunstancias materiales, lo que verdaderamente impresiona es que Francisco en ese momento ya estaba completamente acabado, somáticamente hablando, es decir, su cuerpo ya no daba más, ya le faltaba poco para morir, ya había quedado ciego. Entonces yo siempre hago el parangón con Beethoven. Ok. Beethoven, que era sordo y que escribía esas obras preciosísimas. Francisco era ciego y canta la creación con su cántico. Es ciego y canta la belleza del sol, la belleza de la luna, la belleza de las flores, de la hierba, de la madre tierra que nos lleva y que nos sustenta. Mm. Entonces, eso es lo que impacta a un Francisco que está atribulado, y no solo por la enfermedad y no solo por los ratones, sino por la orden misma, por lo que en lo que se había convertido la orden, que no era lo que Francisco quería. La orden ya era bastante potente en ese momento. Era una orden muy influyente no solo a nivel eclesial, sino también a nivel social, a nivel político. Y si algo no quería Francisco era eso. Y eso a Francisco lo había herido completamente. Claro. Lo había herido también el hecho de que él sentía que los frailes en realidad él no calzaba ya con el perfil de la orden, porque todos los frailes, todos los que entraban últimamente a hacerse frailes ya eran letrados, o eran sacerdotes, o eran canonistas, o eran abogados, o eran doctores en teología, etcétera. Y Francisco seguía siendo el simplex et idiota. Ujú. Y de hecho, él en ese momento es cuando escribe también la parábola de la perfecta alegría, no sé si recuerdan, donde él cuenta que se siente simple y sencillamente Ujú. echado afuera de la fraternidad y apaleado, porque la parábola cuenta eso, que lo apalean, que lo dejan medio muerto, tirado en la nieve, y entonces él dice, si en esas circunstancias yo no pierdo la paz y continúo amando a mis hermanos, esa es la perfecta alegría. Y en esas circunstancias complicadas, en esas circunstancias oscuras, en esa turbiedad, Francisco no escribe ninguna carta para lamentarse, no escribe ninguna carta de amonestación a los frailes, de decirles, si ustedes siguen así, yo los voy a mandar, los voy a denunciar contra el Papa. No, lo que escribe es el cántico del hermano Sol. O sea, de un momento difícil sale una alabanza pascual del corazón de Francisco.
nos salen las lamentaciones de Francisco. No escribió el libro de las lamentaciones en ese momento. Hubiese sido oportunísimo. Era el momento oportuno para escribir las lamentaciones por todo lo que le estaba pasando desde un frente y desde el otro. Y sin embargo, no. Todos los textos que Francisco escribió en ese periodo complicado de su vida, todos son textos pascuales. El Cántico de las Criaturas, la perfecta alegría, las alabanzas al Dios Altísimo, la bendición al hermano León y el cántico que escribió para Clara y las hermanas que se llama Audite Poverelli. Todos son textos hermosísimos que nos hablan de júbilo, que nos hablan de reconciliación, que nos hablan de paz, que nos hablan de una luz al final del túnel. Y eso es lo que ve Francisco. Ve más allá de lo inmediato. Y el cántico nos habla el cántico sumamente autobiográfico. Cuando Francisco habla de bienaventurados los que soportan enfermedad y tribulación en paz, está hablando de sí mismo. De sí mismo, claro. Ajá. Qué fascinante es esto, porque bueno, nosotros, yo sé que todos aspiramos a ser santos, lo que debiéramos tratar de alcanzar, y si no lo hacemos es una gran tragedia. Me recuerdo que un santo había dicho eso, estoy tratando de recordar cuál, pero en fin, el punto es que en nuestras vidas, o sea, nadie está libre de problemas, de tragedia y todo. Solemos quejarnos, pasar quejándonos, ¿verdad? Me fue mal, me pasó esto, que qué mal, ¿por qué a mí? Aquí. ¿Cuánto podemos aprender de Francisco de Asís, de sus últimos años de vida, de todo lo que él vivió? Y el Cántico de las Criaturas es uno de estos grandes ejemplos que aún sin poder ver, incluso, pudo prácticamente alabar al Señor por las bellezas que nos rodea. O sea, a mí me impacta. Y obviamente todo lo demás que él vivía con la orden y de todo, y aún así, o sea, los llevaba todo, trataba de soportarlo con paz y aún así alabando al Señor. O sea, Y eso que, sí, sí, increíble. porque yo creo que una enseñanza central del cántico también que nos da Francisco es que eh, la alabanza o este espíritu de alabanza sana cualquier sufrimiento. No lo cura, lo sana. Sana cualquier dolor, sana cualquier sufrimiento. La alabanza sana cualquier sufrimiento. Ujú, Y por eso Francisco, en medio del sufrimiento, siempre opta por la alabanza, porque es lo único que le sana, que le, que le sirve como paliativo para el sufrimiento, para la ujú, tribulación, para la enfermedad, para la persecución que está sufriendo. La alabanza sana cualquier sufrimiento. Yo creo que esa es una nota central del cántico. ujú. Y por eso, frente a la más grande de las limitaciones humanas, que es la muerte, Francisco también alaba, también canta. Porque incluso el más grande enemigo del ser humano y de cualquier ser viviente, que es la muerte, encontró un espacio y bastante amplio, es de las estrofas más amplias, en el Cántico de las Criaturas. Sí, Bienvenida, hermana muerte, canta Francisco. Eh, y o sea, es tanto, se puede decir tanto de esto porque, espera un momento que se me perdió aquí allá. O sea, ¿por qué Francisco le canta a la muerte, no? ¿O qué es lo que canta de la muerte? ¿Qué es lo que ve Francisco en la muerte? Porque sí, o sea, lo que más impacta de esto es que Francisco está cantando a la muerte teniéndola delante, porque ya está por morir. Digo, no es lo mismo que yo diga que le haga un poema a un lobo. Oh lobo, porque sos tan dulce. Yo quiero acariciarte para que dejes de ser tan violento, pero no tengo un lobo delante. Si yo ujú, tengo un lobo delante, difícilmente le voy a escribir un poema alabando la belleza del lobo. Entonces, lo que hace grande esta estrofa es que Francisco habla de la muerte en estos términos, teniendo la muerte delante. Ya él sabía, insisto, lo dije hace un ratito, esta estrofa de la hermana muerte, Francisco la agregó poquísimas semanas antes de él morir. O sea, ya él sabía lo que le tocaba. Y sin embargo, lo que hace él es alabar a Dios por la muerte. ¿Por qué?
Porque la muerte para Francisco, bueno, para empezar, hay que decir que Francisco no le quita a la muerte su carácter dramático. Si nosotros leemos la estrofa que él le dedica a la muerte, loado seas mi Señor por nuestra hermana, la muerte corporal, de la cual ningún hombre vivo puede escapar. Porque Francisco sabe que todos queremos escapar de la muerte, Claro. porque nos espanta, porque la Ujú. vemos como una derrota. Sin embargo, y por aquí va la alabanza de Francisco, la muerte no es la derrota en donde perdemos todo. De hecho, hay algo absolutamente nuevo que se nos puede dar solo en la muerte. Es decir, un premio que no podemos agarrar, tocar con nuestras manos de carne. Ujú. Tenemos que pasar por la muerte, atravesarla, morirnos para darnos cuenta que no estamos hechos para la muerte. Y solo de ese modo lo, lo descubriremos. O sea, porque de hecho, y eso es un error del ser humano, creer que Dios nos prometió que nos iba a librar de la muerte en ningún momento. No hay ninguna promesa en los evangelios de que no vamos a morir físicamente. Dios no nos salva de la muerte, nos salva en la muerte, nos salva pasando por la muerte. Si Él mismo tuvo que morir, ¿por qué deberíamos nosotros evitarla? Ujú. Y eso Claro. Francisco lo tiene clarísimo. Entonces la muerte para Francisco se convierte en una posibilidad, en la Ujú. posibilidad de poseer lo que él no puede poseer con estas manos de carne. Y por eso no le teme a la muerte, no la ve como enemiga, es parte de su ser creatural. Y por eso la muerte sí o sí tenía que entrar en el cántico de las criaturas, Ujú. porque no hay criatura sin muerte. Donde hay criatura hay muerte. Porque de hecho lo que me certifica a mí que soy una criatura y no un Dios, ¿qué es? El hecho de que tengo que morir, el hecho de que mi historia física va a finalizar en algún momento. Entonces, esa conciencia creatural me viene a mí cuando medito en la muerte. Pero para Francisco la muerte es esto, tiene un rostro fraternal. Y aquí vale algo que decía San Agustín. San Agustín decía, no recuerdo bien la frase, pero qué dulce que es morir cuando se ha sabido vivir bien la vida. Ujú. Y es lo que pasa con Francisco. Y por eso, dicen los biógrafos, una de las últimas frases que Francisco dice en su lecho de agonía es, bienvenida, hermana muerte. Bienvenida, es decir, te recibo, porque me abres una puerta al infinito. Me abres una puerta al totalmente otro. Me abres una puerta a la trascendencia que yo desde siempre he buscado. Y por eso no me asustas. Ujú. Fraternizo con vos, porque además sos parte de mí. Y esa es como una de las estrofas más sublimes del cántico, la de la muerte. Sí, sí, de hecho, a mí una de las cuestiones que primero me impactó, o sí, uno de los aspectos que me impactaba del Cántico de las Criaturas al principio era precisamente la muerte y la llama hermana. Uf, o sea, claro, yo estaba en la Juventud Franciscana en ese entonces, apenas llevaba meses de recorrer lo franciscano. A mí me impactó enormemente, pero casi que la respuesta suya como que me aclara ese jufrista de hace años, ¿verdad? Esa inquietud de ese entonces. Sí, sí, porque o sea, a veces es como difícil tratar de ubicar, o sea, de entender por qué en el Cántico de las Criaturas, que es un himno pascual, Ujú. está la muerte. Es que tenía que estar, porque es el Cántico de las Criaturas. Y la Claro, criatura es tiene sentido. criatura porque muere, porque tiene que pasar por este trance. Y Es por lo parte mismo de. Francisco la siente parte de su propio ser. Para ya terminar, las 11, Ujú. Sí, de hecho. una de Bueno, las, sí. creo que de las grandezas, de los milagros de Francisco de Asís, de lo que lo hace a él único, es algo tan simple y tan simple, pero que nosotros no lo tenemos. Y es Ujú. eso, sentir que él es una criatura, Ujú. saberse criatura. Cuando Francisco dice, alabado seas mi Señor con todas tus criaturas,
Él se está incluyendo. Nosotros hoy no nos sentimos criatura. Nosotros hoy no nos sentimos naturaleza. Es más, si yo a usted pregunto, descríbame paisajes naturales, vos me describís un montón de cosas y en ningún momento me decís yo soy un paisaje natural. ¿Es cierto? Yo soy naturaleza. Si yo Eso te es digo, cierto. ¿qué te viene en mente cuando yo te digo naturaleza? Te viene en mente un montón de cosas, pajaritos, ríos, mares, paisajes, luna, Árboles, lluvia, todo. montañas. Ujú. Pero nunca me vas a decir el ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros de manera inconsciente ponemos un muro, metemos Ujú. un muro entre la naturaleza y nosotros. Yo no soy la naturaleza es para mí, pero yo no soy ella. En cambio, Francisco sí. Francisco es parte de la naturaleza. No hay un divorcio entre los elementos cósmicos y las realidades humanas. Por eso Francisco empieza a hablar de Dios, los astros, los 4 elementos, inmediatamente la esfera humana, porque todo forma un, un mismo campo. Ujú. Entonces, esta capacidad de sentirse criatura es lo que a nosotros nos falta. Queremos ser dioses. Y cuando el hombre se convierte en Dios, puebla de monstruos el mundo. Ujú. Un mundo lleno de dioses es un mundo lleno de monstruos. Ujú. Hay un texto bellísimo, yo para terminar, en el Sí. 2015, como les decía, apareció no, fue en otro curso que hablaba. En el 2015 apareció una nueva biografía de Francisco de Asís, escrita por Tomás de Celano, la última que se encontró. En Estados Unidos, bueno, el manuscrito lo compró una biblioteca de Francia, etc. Contenía una nueva hagiografía de Tomás de Celano sobre San Francisco, que en realidad es un resumen de la primera que se escribió, la que aquí se llama Primera Vida de Celano, que es un nombre súper equivocado, porque el nombre original es Vida del Beato Francisco. Bueno, en esa Ok. nueva hagiografía, que es un resumen de esa primera, hay pocas cosas nuevas, porque casi todo es un resumen de la que ya Tomás había escrito. Pero uno de los pocos episodios nuevos que presenta es bellísimo, porque el hagiógrafo nos dice que Francisco, cuando tenía hoyos en su túnica, en su hábito, no los remendaba con telas, sino que los remendaba con hojas y con corteza de árbol. Entonces ya te formas la imagen de un Francisco como de un hombre selvático, literalmente el dueño de monte, diríamos nosotros, o sea, un hombre vestido de naturaleza, un hombre vestido de elementos vegetales. No era para llamar la atención, es que él sentía que era la misma cosa. Venimos del mismo principio, tenemos al mismo Padre Creador. Por eso las otras cosas son también hermanos y hermanas. Que por primera vez en la historia de la literatura católica y espiritual, alguien llamaba fratello, sorella, hermano, hermana, a los elementos irracionales. Nunca nadie había hecho eso antes de Francisco. Es el primero en confraternizar de este modo tan directo y explícito con la creación. Ujú. Wow. De ahí es donde viene la fraternidad cósmica que hablan. Ajá, una Ujú. fraternidad con todos, sí. Ujú. Con todo. Bueno, ya para terminar, Bueno, sí. porque hoy se usa mucho a Francisco y el Cántico de las Criaturas como modelo de ecología. O sea, hablamos de ecología y entonces ponemos a Francisco y sobre todo a este texto como himno de los ecologistas o como himno de nuestras propuestas de ecología. No está mal, pero siendo rigurosos tenemos que decir que Francisco fue cualquier cosa menos un ecologista a nuestro modo hoy. Francisco no coincide con nuestra idea de ecología absolutamente en nada, porque nuestra idea de ecología es una idea completamente utilitarista. Es decir, Malcolm, si yo te digo, ¿por qué no debes contaminar el agua? Es malo, porque obviamente nosotros tomamos de él, o sea, La tomás, utilizamos el ajá. agua. Hay muchos usos que le damos al agua, claro. ¿Por qué no debes ¿Veis? contaminar el aire? De lo que respiramos, o de lo contrario nos asfixiamos.
Exactamente. ¿Por qué no debes cortar el árbol? Porque es el que purifica el aire. Siempre en el centro estoy yo. Ujú. No debo contaminar el agua porque la bebo yo. No debo contaminar el aire porque lo bebo yo. No debo cortar los árboles porque purifican el oxígeno que respiro yo. En esta idea de ecología que tenemos, no tiene sentido alabar a las estrellas porque las estrellas no nos dan ningún beneficio. La luna, el sol. Francisco no está en el centro de su idea de creación. Es decir, loado seas mi Señor por el agua porque yo la bebo y me quita la sed. No, no. Loado seas mi Señor por el sol porque me hace que crezcan los frutos que como yo. No. Loado seas, Señor, con esas criaturas porque son hijas tuyas. Ujú. Porque a nivel de fundamento metafísico hay algo que a mí me hace familiar con ellas. Porque estamos a un mismo nivel. Porque compartimos un mismo principio. Eso no existe hoy en nuestra idea de ecología. Nosotros no salvamos al medio ambiente porque creemos que el medio ambiente en sí mismo tenga un valor, Cierto. sino porque tiene un valor para nosotros. Ujú. Es decir, nos estamos salvando a nosotros mismos, salvando al ambiente. A Ujú. Francisco no le interesaba salvarse a sí mismo. De hecho, si vemos cómo trata al fuego, por ejemplo, una vez que se le encendió una túnica y que no quiso que se la apagaran, que dejaran al hermano fuego ahí que hiciera su trabajo, decía Francisco. Llega un fraile y se la apaga porque si no se moría carbonizado. Pero eso para dar a entender que el modo en que él se acerca a la creación es Sí. completamente distinto al que lo hacemos nosotros. Para nosotros la naturaleza hoy es casi que una bodega de herramientas y echamos mano de ella cuando lo necesitamos. Ujú. Entonces, Amén. Sí. eso sí, hay tanto que decir, pero ya Hay son mucho que las... decir. O Sí. sea, esto precisamente demuestra cuánto podemos sacarle al Cántico de las Criaturas. No es simplemente un texto, un documento, una obra, algo que hizo Francisco, qué bonito, no lo lee y ya, y qué bonito y quedó. O simplemente la canción que a veces se escuchan en las iglesias. Es mucho más que eso. Es mucho más profundo. Realmente es para sentarse y contemplar cada parte, cada estrofa, cada elemento ahí mencionado y de todo, que hay un por qué Francisco lo hizo. No lo hizo porque me sentí inspirado un día, simplemente como usted acaba de decirlo, incluso lo hizo en 3 momentos y son momentos fuertes e importantes e Es, impactantes en su eso vida. que todo Francisco está dibujado en el cántico. O sea, es Francisco Ujú. mismo ahí dentro. Ujú. El cántico sí o sí, Francisco lo iba a escribir en algún momento, o sea, porque él iba a salir, porque ya es el mismo así. Claro. Y así como era él, así le salió el cántico. Es decir, era un Ujú. espíritu pascual, un espíritu lleno de luz. Él era como el viento, como frate vento, Ujú. y así le salió el cántico también, con esta Sí. libertad, con esta espontaneidad, con este deseo de alzarse hacia Dios y de volverse también una criatura más entre las otras. Y así Ah, vivió él. sí, fenomenal. Bueno, Efraín, más bien creo que ya se compartió bastante. Más bien, muchísimas gracias realmente por haber sacado el tiempo. Yo sé que es tarde en la noche allá donde estás, pero más bien muy agradecido que hayas sacado el tiempo de compartir con nosotros y todo esto, porque se da como mencionaste, para saber un poco sobre el cántico uno se mete a internet, pero lo que has compartido con nosotros va mucho más allá a eso y yo espero que obviamente ha ayudado a nosotros, a todos, a realmente reflexionar un poco más del cántico y incluso el mundo en que nos rodea y saber que el cántico incluso es un reto para nuestras propias vidas. Más bien, muchísimas gracias, Fray, por todo eso. Y más bien, antes de terminar, digo, hagamos una oración, tal vez si nos puede ayudar con una oración para hacer ya el cierre. Ok, entonces a la luz de ese texto que hemos meditado y también como familia franciscana, porque seguramente todos los que nos están viendo y escuchando conectan con el carisma franciscano, independientemente si son frailes o religiosas o miembros de la Orden Franciscana Seglar o no. Yo creo que si están escuchando esto es porque conectan con la espiritualidad de Francisco de Asís y ojalá que incluso hasta no sean creyentes, pero que estén viendo esto.
Entonces pidámosle al Señor que a este Señor omnipotente, bueno, al Señor de la historia, al Señor de las criaturas, al Señor del viento, del sol, del agua, de la luna, de las estrellas, que nos dé ese mismo espíritu de libertad que tuvo Francisco, esa misma intuición, ese mismo discernimiento que tuvo él para sentirse criatura, para saberse criatura y comportarse siempre como criatura, no como Dios, para ser siempre un buscador de la paz, un pacífico y un pacificador, para ser también nosotros como Él, hombres totales, es decir, hombres y mujeres con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, que no pongan barreras. Pidámosle al Señor, o más bien agradezcámosle al Señor también por el don del hermano Francisco, por todo lo que significó y sigue significando la memoria subversiva de Francisco de Asís en medio de la historia de los hombres. Te agradecemos, Señor, por el hermano de Francisco, por el hermano Francisco, por la hermana Clara, por estos 2 diamantes que Asís mandó al cielo. Te agradecemos por estos 2 gigantes del cristianismo que nos siguen enseñando tanto a nosotros hoy. Y te pedimos, Señor, que nos des el coraje para decir que cesen ya el rencor, las guerras, las discordias, las violencias, y que surjan de una vez por todos los hombres y las mujeres capaces de abrazarse y capaces de darse la mano fraternalmente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como Como era era en en el un principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por por los los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. Muchas Bueno, gracias, Malcolm. ujú. No, gracias a usted de nuevo, Fray, realmente por haber acompañado a nosotros en este primer episodio de esta nueva temporada. Y bueno, y también a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿verdad? En este episodio. Además, ya saben, ¿verdad? Como siempre, si les gustó este episodio, por favor, denle un like, deje un comentario y compártalo también. Si sepan, ¿verdad? Saben que a alguien puede ser una gran bendición este tema, compártalo. Así entonces se puede compartir más este mensaje para muchas otras personas. Además, aunque estamos estrenando video, ¿verdad? Y obviamente los invito a que se suscriban a YouTube y también denle clic a la campanita. Seguimos en las plataformas de audio, ¿verdad? De podcasting, tales como Spotify y Apple Podcast. Ahí nos pueden encontrar como siempre. También nos pueden escribir al correo electrónico encontrandofrancisco@gmail.com. Si gustan, pueden escribirnos y obviamente mandar sugerencias, preguntas, todo lo que ustedes quieran. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Threads y también estamos en TikTok, aunque solo hay un video hasta el momento, pero pronto habrán más. En fin, queremos siempre pedirles a ustedes que recen, oren bastante para este apostolado, para que siga siendo un gran bendición para muchas otras personas, ¿verdad? Que pueda llegar a más personas, parte de esta misión que estamos tratando de evangelizar este continente virtual. Bueno, en fin, eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien. Chao, chao. Así bien.